El doctor Oscar Ergot es profesor de grado y posgrado en Derecho Constitucional y Derecho de la Integración en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y profesor de grado en Derechos Humanos en el Instituto Universitario de la Policía Federal. Es director del programa de actualización en Derecho Procesal y Garantías Constitucionales. Ha sido juez de la Cámara Federal en materia penal, ha publicado diversos artículos de doctrinas. Doctor Ergot, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos los estudiantes de nuestra querida Universidad de Buenos Aires, también a los colegas, abogados y magistrados. Hoy es el Día del Magistrado, así que mis felicitaciones a aquellos que ocupan un lugar importante en el Poder Judicial. Los abogados también tienen el mismo respeto que los magistrados desde ya. Pero hoy es el Día del Magistrado, de manera entonces que mis felicitaciones a los colegas. Y desde ya al doctor Pablo Balili, que es el titular de la cátedra, de la nueva cátedra de Derecho Constitucional, un honor enorme, me imagino, para quien en definitiva ha sido siempre un estudioso del derecho constitucional y sobre todo un hombre comprometido con las ideas de la democracia y de la república. Más allá de que a veces coincidimos y otras veces seguramente no coincidimos en la mirada institucional o incluso en la mirada propia del derecho constitucional. Por eso mi agradecimiento por la libertad de cátedra que existe precisamente en esta nueva facultad. El tema que voy a desarrollar en estos breves minutos, voy a tratar de aprovecharlo porque son pocos, por lo tanto, en estos 15 minutos ya debo haber consumido 5 seguro, pero bueno, es el derecho constitucional y la relación con el derecho penal. El derecho penal no puede existir si el derecho constitucional precisamente no establece cuáles son las reglas fundamentales en que el Estado puede precisamente establecer esto que se conoce como el ius puniendi, el derecho de castigar a los ciudadanos. Y precisamente como consecuencia de que la Constitución como ley fundamental pudo establecer, al sancionarse definitivamente en 1853 el artículo 18 para asegurar las libertades públicas, a partir de ese momento se estableció claramente un límite a la facultad del Estado en relación al ius puniendi, es decir, lo que constituye en definitiva el contenido del derecho penal, que es fundamentalmente sancionar a aquellas personas que cometen actos ilícitos. La fuente del artículo 18 de la Constitución Nacional está vinculada a la Revolución Francesa de 1789, que alguna colega dijo por allí correctamente que fue el comienzo, por lo menos en Europa, del constitucionalismo. Y que, como todos sabemos, en Estados Unidos se inició con la Revolución Norteamericana y finalmente con la sanción de la Constitución de 1787. Pero la fuente de nuestro artículo 18, que también fue recogida allá por 1819 y 1826, pero fundamentalmente se consolidó en 1853, fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Desde ya, el derecho penal tenía en su contenido una distinción fundamental en el siglo XIX que el que tiene en el siglo XXI. Pero las normas que permiten
relacionar el derecho penal con el derecho constitucional siguen vigentes y se han acrecentado en el siglo XXI. Si en el siglo XIX y XX las normas más importantes entre el derecho constitucional y el derecho penal eran los artículos 18 y 19, en el siglo XXI lo es el artículo 75, inciso 22, mediante el cual se incorporaron los tratados internacionales de derechos humanos en cualesquiera de las distintas jerarquías, ya sea declaraciones, que algunos no le atribuyen la misma fuerza normativa que los instrumentos, o los tratados internacionales, que en definitiva son acuerdos que tienen un marco coactivo más importante, pero más allá de esa cuestión relacionada con las declaraciones o los instrumentos o tratados internacionales propiamente dicho, lo cierto es que el contenido del derecho penal y el derecho constitucional se expresa, se realiza sobre la base de los artículos 18, 19, podríamos agregar con la reforma del 94, el artículo 43, y obviamente reitero el artículo 75, inciso 22. El derecho penal tiene como núcleo dos columnas fundamentales. Sin esas dos columnas fundamentales no pueden existir la posibilidad cierta de que exista un derecho penal, al menos en concordancia con el postulado constitucional. Esas dos columnas fundamentales son, en primer lugar, el principio de legalidad, y en segundo lugar, el principio de reserva. Hay una teoría doctrinaria mediante la cual se le ha agregado un tercer pilar que supuestamente también tiene el derecho penal en relación al derecho constitucional y sobre la base de la necesidad de argumentar e innovar en la interpretación constitucional la reducción punitiva del Estado a los fines precisamente de jerarquizar en definitiva las libertades individuales. Yo personalmente no estoy de acuerdo, pero tengo que reconocer que tiene sus bases doctrinarias sólidas. Luigi Farnagioli ha sido un hombre de la doctrina italiana muy prestigioso que la ha mencionado, en nuestro país Eugenio Zaffaroni. La han seguido algunos magistrados del fuero penal, y que es el principio de lesividad. El principio de lesividad que se extrae de la interpretación del artículo 19 de la Constitución Nacional. Ahora bien, el artículo 18 es claro. Tiene una regla fundamental que dice: ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Primer regla, primer norma significa que el derecho penal, o el primer pilar del derecho penal, es el principio de legalidad. Principio de legalidad: nadie puede ser penado sin ley anterior al hecho del proceso. Quiere decir entonces que se requiere siempre la existencia del nullum crimen, nullum lege sine lege, es decir, se requiere la existencia de una ley que describa cuál es la conducta prohibida y cuál es la conducta debida. Razón por la cual, a partir del postulado de que exista una conducta típica que permite claramente determinar cuál es la descripción de la acción prohibida por la ley, puede eventualmente reservarse la segunda parte, que es sancionar a través de una de las sanciones más graves que tiene el ordenamiento jurídico, que implica la imposición de una pena a quien en definitiva se le acusa de la comisión de un delito. El otro núcleo central, que es el principio de reservas, que está establecido en el artículo 19, nos dice a nosotros: todo aquello que no está prohibido está permitido, de manera entonces que el derecho penal es un derecho de excepción en relación al derecho constitucional. Porque si todo aquello que no está prohibido está permitido, es evidente que
indudablemente, las libertades individuales constituyen las reglas en que se desenvuelve la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, el principio de las libertades individuales están garantizados a partir de los artículos 18 y 19. Y después este artículo 18 ya nos da a nosotros otra serie de pautas fundamentales frente al derecho penal. La principal pauta, después de estas dos estructuras que sostienen el derecho penal, principio de legalidad, principio de reserva, está en lo que se conoce como el principio de inocencia. Un principio de inocencia que se sostiene sobre la base fundamentalmente de considerar que ninguna persona puede ser considerada culpable de la comisión de un delito si no hasta que haya una sentencia firme. Sin embargo, esta regla que es fundamental y que los estudiantes desde el primer año ya la conocen, es evidente que no ha sido, en los últimos tiempos por lo menos, y a lo largo de la historia argentina también, respetadas por quienes tienen que aplicar e interpretar la Constitución Nacional y las leyes nacionales. Me refiero a los jueces. Está claro que en este siglo XXI apareció frente al principio de inocencia, apareció el lawfare, es decir, ha aparecido una suerte de aplicación de un derecho punitivo utilizado por determinados jueces, sobre todo en el periodo 2015-2019, a los fines fundamentalmente de, apoyándose en medios de comunicaciones adictos a determinadas ideas políticas, para generar las bases y el socavamiento del principio de inocencia y considerar que una persona ya es culpable como consecuencia de que la maquinaria de comunicación lo hace culpable. Y por consiguiente, los jueces, que son muy permeables a lo que los medios de comunicación dicen, son mucho más permeables cuando, lamentablemente, esos medios de comunicación van condicionando el principio de inocencia y van ayornando el derecho punitivo. No se justifica en este siglo XXI que un juez federal haya sostenido que en el derecho penal del cohecho, que significa la coima, quienes tienen el dinero, como la gente del grupo Techín, deben ser absueltos supuestamente por un principio de necesidad. Y quien supuestamente pagó la coima tiene que seguir siendo procesado. Esto se llama prevaricato, como también es prevaricato que jueces del Tribunal de Casación hayan ido a saludar o a jugar al tenis a la quinta presidencial. ¿Dónde está el principio de inocencia para quienes están sometidos a este tipo de jueces que deben administrar justicia y deben aplicar la Constitución y las leyes de la nación? Quiere decir entonces que el principio de inocencia, que constituye una de las bases centrales de la Constitución Nacional, claramente, en nuestro momento histórico, ha sido deformado lamentablemente por quienes tienen que aplicar la Constitución Nacional y quienes tienen que aplicar precisamente las leyes penales. De ahí la importancia, entonces, que el derecho constitucional tiene para los ciudadanos, porque el derecho constitucional tiene como base fundamental que la inocencia del ciudadano es central en tanto y en cuanto no exista, evidentemente, una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que le permita en definitiva cumplir con la condena impuesta por los jueces honestos e imparciales que deben existir en nuestra República. Desde ya que el artículo 18, cuando hace referencia al juicio previo, tiene distintas particularidades, porque ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo,
significa penado, principio de legalidad. Sin juicio previo, nos está diciendo a nosotros que el juicio previo para el derecho penal, por un lado puede ser aquella interpretación que diga que el juicio previo tiene que estar fundado precisamente en el juicio de jurados. Bueno, una interpretación correcta, podríamos decir, porque la Constitución ha mencionado en varios artículos que la modalidad de garantizar la representatividad del Poder Judicial, sobre todo en materia penal, es a través del juicio por jurado. Pero indudablemente, el juicio previo establecido en la Constitución Nacional se refiere fundamentalmente al respeto al debido proceso legal. Y el debido proceso legal, para utilizar una simple definición de la Corte Suprema de Justicia, es decir, el debido proceso legal es cuando exista una acusación, cuando exista la posibilidad de defenderse, cuando exista la posibilidad de proponer pruebas, y obviamente cuando haya una sentencia. Eso lo dijo la Corte. De manera entonces que la definición de debido proceso es una definición de la Corte que ha sido además repetida reiteradas veces más allá de las composiciones que ha tenido nuestro Tribunal Superior. Razón por la cual entonces ya tenemos dos elementos, dos relaciones que pueden realizarse sobre la base del derecho constitucional y la base del derecho penal y derecho... ¿Por qué? Porque el derecho penal y el derecho procesal penal es lo mismo que una moneda, la cara de una misma moneda. Binding decía que al derecho penal no se le mueve un pelo sin el derecho procesal penal. Es cierto. Si quienes tienen que aplicar el derecho de fondo, el derecho penal, no utilizan los debidos procesos a los fines de establecer si realmente se tiene que procurar revertir el principio de inocencia, indudablemente la responsabilidad de sostener la acusación siempre va a estar por parte de quienes van a representar el Estado. En este caso, sobre la base del artículo 120 de la Constitución Nacional, a partir de 1994 ha sido, o está en cabeza del Ministerio Público Fiscal. Sí, perdón, Daniel. Sí, ya a su tiempo, doctor. Se me mencionó. Bueno, sí. Permítame entonces cerrar mínimamente en 5 minutos o 3 minutos, si me tomo el atrevimiento. Acá el doctor Manili dice 1 minuto. Bueno, 1 minuto. Entonces, como idea fuentes, la relación entre el derecho penal y el derecho constitucional, además del artículo 18, del artículo 19, del artículo 43 y del artículo 75, inciso 22, la relación está fundamentalmente en el preámbulo de la Constitución Nacional. Porque el preámbulo de la Constitución Nacional es la síntesis de la Unión Nacional y es la síntesis de la no persecución por el solo hecho de pensar distinto, que lamentable, y la inversión de la carga probatoria a cargo del Estado y no la inversión del principio de inocencia por parte de determinados sectores políticos que han usufructuado lamentablemente y que todavía hoy, con la existencia de un fiscal, señor Stornelli, procesado que ocupa en este momento el Ministerio Público Fiscal, se encarga de establecer sobre las fortunas y bienes de los argentinos. Muchas gracias, doctor. Discúlpeme si me excedí en el tiempo. Bueno,